Muy buenas tardes y bienvenido a el quinto encuentro del ciclo de herramientas profesionales para los licenciados en Administración. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las resoluciones técnicas que nos competen a nosotros, los licenciados. Y para eso contamos con la presencia una persona presencial, Lorena Sánchez, licenciada en Administración y contadora. Ella fue miembro del Senadmin en su momento y ayudó en la redacción de una de estas resoluciones técnicas, docente con años de experiencia y consultora. Por otro lado, tenemos a distancia desde la provincia de Tucumán, muchísimas gracias Víctor Martínez. Él es también licenciado en Administración, también una vida dedicada a la docencia y a la consultoría, quien nos está acompañando hoy a la distancia. Él en la actualidad sigue siendo el presidente del Senadmin, que es el órgano de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, que se encarga de la redacción de las normas profesionales. Así que bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieren acotar algo más de la presentación de ustedes. No, está Muchas bien. Muchas gracias. gracias, como siempre, digamos, por estos espacios y bueno, acá estamos para poder colaborar siempre y difundir estas cosas. Perfecto, vamos a hacer así entonces. Vamos a ir haciendo tipo un juego de entrevista, les voy a ir preguntando algunas cuestiones, ustedes van a ir contestando, les voy a preguntar a uno y al otro permanentemente, ¿sí? Vamos a arrancar con algo muy simple, ¿no? Creemos, ¿no? Veremos. ¿Qué es una resolución técnica? O sea, ¿qué es una Bueno, resolución técnica y cuál es la importancia que tiene una resolución técnica puntualmente para un profesional cualquiera, pero en este caso para los licenciados, ¿no? está bien. A ver, Federación emite distintos tipos de normativas, ¿sí? Y en principio todas las normativas uno espera que sean de utilidad para los profesionales. Hay distintos tipos de categoría dentro de esas normativas, ¿no? Las resoluciones técnicas vendrían a ser como la categoría un poco más importante y lo que buscan es darle un marco general de aplicación a alguna temática en particular para alguna profesión, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, cuando salió la resolución técnica 49, eso le daba un marco profesional genérico a la realización de planes de negocio, ¿sí? Entonces es una suerte de guía que te permite trabajar profesionalmente en la temática que corresponda, ¿sí? En el ejemplo que cité era un plan de negocio, y que además permite que en los consejos que están integrados a Federación, que son 24, uno en representación de cada una de las provincias de Argentina, vos puedas certificar tu trabajo. Eso sería una resolución técnica en términos simples y sencillos. Bien, perfecto. ¿Qué resoluciones técnicas tenemos los Bueno, licenciados? tenemos la primera resolución técnica es la RT 49, lo correspondiente a plan de negocios. Esa es la primera que tenemos, que nos da un marco teórico, un marco para llevar adelante un plan de negocios, para ponernos de acuerdo sobre un modelo de cómo armar el plan de negocios, si bien hay muchos. Y la segunda que salió y que fue aprobada allá por marzo del 2024 fue la RT 58, cuyo proyecto fue la RT 51. Esa tiene que ver con los encargos generales para los trabajos de los licenciados en administración. Esta es la última que tenemos. Bien, perfecto. Y que fue adoptada por nuestro consejo en mayo del 2024. Claro, recordemos que lo que surge de federación tiene que ser después adoptado por cada uno de los Exacto. consejos profesionales. Es así, Víctor, ¿no? Así es, cada uno de los consejos, si bien, a ver, la mesa, a ver, la decisión es tomada por todos los consejos cuando se vota en Junta de Gobierno, después cada consejo en particular, por medio de sus consejos directivos, valga la redundancia, tiene que validar para su territorio. Bien, perfecto.
Ahora, con la última RT, la de encargos generales, todos los miembros de APLA se acuerdan que estuvimos charlando sobre esto a fines del 2023, que tuvimos de hecho una reunión también a distancia con Víctor para ver cuando se puso a consulta el proyecto de RT 51, a ver si teníamos algo para acotar, para modificar o alguna sugerencia para hacer. Así que es un trabajo bastante fuerte el que se hace desde Federación, puntualmente en el caso nuestro desde el Senadmin, para tratar de otorgar este tipo de resoluciones técnicas. Ahora, Víctor, desde el punto de vista, si querés, de jerarquización profesional, ¿no? ¿Cuál es la importancia de tener resoluciones técnicas para nuestra profesión? A ver, como decía recién, hay distintos tipos de normativas que te ayudan, ¿no? Entonces, lo primero, yo sigo insistiendo con esto, es darte una guía, lo mencionó recién Lorena, de alguna Sí. manera. Entonces, esa guía, de alguna forma, da una cierta estandarización al trabajo profesional. Estandarización entre comillas, ¿no? Porque en el caso de nuestra profesión tiene mucha menos estructura que otras eventualmente, pero eso no quita de que no haya como una serie de buenas prácticas, por decirlo de alguna manera, y eso es lo que uno trata de estandarizar. Esa estandarización le da una garantía o le proporciona una suerte de garantía o confiabilidad a el cliente que vaya a recibir ese trabajo, ¿no? Y eso, si quieres, también lo podés sumar con la garantía, también vamos a usar mucho ese término en el día de hoy, que le otorga Sí, el sí. consejo profesional de alguna manera a el trabajo que uno está brindando por el hecho de poder hacer una certificación. En este sentido, quiero hacer una salvedad que me parece relevante. El consejo no da fe de la calidad del trabajo que vos estás realizando, pero sí, al haber sido realizado bajo una norma técnica que ha sido aprobada primero por Federación y después por el Consejo Profesional correspondiente, lo que da Ujú. fe, de alguna manera, es que se han seguido esos pasos y por ende uno tendería a suponer de que ese trabajo nuevamente tiene una validación de significancia, ¿no? Claro, exacto. ¿Algo para acotar? Por un lado, el valor de la firma es un valor agregado que le damos al cliente respecto de esto que estaba contando Víctor, de generar un aval de lo que se está presentando. Por ejemplo, podría ser, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos en donde esa firma es un valor agregado para conseguir ciertas cuestiones. Por otro lado, la firma es una responsabilidad profesional que implica un tema de ética también y profesionalismo. Y bueno, muy importante que después de tantos años, como siempre lo conté en alguna otra de las conferencias, que yo seguí la carrera primera de contador por la firma, ¿no? Y que ahora, después de muchos años de haber finalizado todas mis carreras, te olvidaste de una, que es la licenciada en Sistemas de Bueno, Información, perdón. pero no importa, es la última carrera. Después de tantos años, ahora sí, bueno, puedo decir que también los licenciados firmamos, y yo siendo docente en la universidad me doy cuenta que muchos no conocen este tema de poder firmar algo que avale los trabajos que hacemos. Ujú. Y bueno, la causalidad de la vida me puso en ese espacio, en el Senadmin, para poder colaborar con esto y también para poder jerarquizar nuestra profesión. Y bueno, y seguir haciendo y contribuyendo siempre aún más, dando ese valor agregado a todo lo que trabajamos, a todo lo que hacemos. Perfecto. Bueno, esto que acabas de mencionar me da pie a comentar algo que es también un tema recurrente dentro de la Comisión de Administración, de Actuación Profesional para los licenciados en Administración, que es la firma. Por la firma no es nada, porque implica toda una responsabilidad de un trabajo previo de análisis o de confección o de lo que sea, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es que porque soy X profesión, voy y tengo la firma y esa firma ya tiene un valor, sino que el valor está respaldado por un título y una responsabilidad profesional en el ejercicio de ese conocimiento, de ese título. Ir poniendo firmas y cobrar por eso en realidad es algo que está sancionado por el Código de Ética.
Entonces, ya hechas las salvedades correspondientes para que todo el mundo esté con cuidado, digamos, ¿no? Continuamos, mencionaron que estaban las dos RTs, la 49 y la 58. Muy sucintamente, ¿de qué se trata la RT 49? Bueno, ¿Querés comentarlo vos, Lore? O sea, como vos quieras, ahí. dale. La RT49 lo que hace es establecer un marco normativo, dar un modelo, directrices para elaborar planes de negocios en el ámbito profesional, y justamente los que tenemos esas competencias para llevarlo adelante somos los licenciados en administración, pero para poder certificar debemos estar matriculados. Eso es importante, ¿no? Porque no puede cualquier licenciado en administración firmar si no está matriculado. Ajá. Un poco eso sería. Y bueno, también al tener un plan de negocios nos permite también, bueno, elaborar, si bien hay muchos modelos de negocios, muchos modelos para hacer planes de negocio, este nos da una cierta estandarización, porque da algunas directrices nada más, como bien dije, para poder llevar adelante un plan de negocios medianamente estandarizado bajo esta norma. Bien. Y que abarca todos los temas importantes de un plan de negocio. O sea, básicamente la RT49 lo que plantea, además de formalidades o la parte ética, ¿no?, el desempeño profesional, tiene que ver con una serie de requisitos mínimos que tiene que contener un plan de negocios. ¿Es así? Claro, exactamente. Hay elementos claves de un plan de negocios en esta RT49. Son 11 elementos claves, no voy a no profundicemos, muy sucintamente. A describir muy rápidamente. Bueno, tiene que haber un resumen ejecutivo que es el resumen de todo el plan de negocios. Bueno, tenemos que describir el negocio, de qué se trata, a qué nos vamos a dedicar, bueno, un poco describir el producto o servicio que vamos a ofrecer, el sector industrial, todo lo vinculado a plan de marketing, si quieren, al plan económico financiero y al plan de técnico de producción. Y bueno, importante es que toma en cuenta análisis de riesgo, la protección y normativa y bueno, todo aquello que se quiera agregar. Bien, perfecto. ¿Tenés algo para agregar, para comentar, Víctor, al respecto? Me gustaría hacer algunas acotaciones generales, ¿sí? En todo caso, que me parecen nuevamente que son relevantes y que pueden ayudar, ¿no? Primero, desde el punto de vista otra vez profesional y respecto a lo que son las resoluciones técnicas que vos planteabas al principio, preguntabas, hay como dos grandes tipos también, ¿no? Hay resoluciones que son específicas, la, la 49 es una resolución específica. ¿Por qué específica? Porque trata algo concreto, digamos, y se limita a eso que está tratando. Tiene un alcance limitado respecto a digamos, a algo que es de interés para una profesión determinada, ¿no? En este caso, un plan de negocio, ¿sí? Y después hay resoluciones de carácter general, que es el caso de la 58, después voy a comentar un poquitito, donde, bueno, uno ya no se circunscribe solamente a un tipo de producto o a un tipo de servicio, como sería el plan de negocio, sino que eventualmente la norma está escrita o redactada de manera tal que te permite trabajar en distintos campos de actuación profesional, ¿sí? Después haré un poquito alusión a eso. Y lo otro que sí me parece relevante, porque vos lo mencionaste, Jorge, en varias oportunidades recién, es el tema de la ética, ¿no? Y cómo eso, a ver, en algunos casos uno lo puede explicitar y en otros casos no. Primero, a mí también me parece relevante señalar que hace un par de años atrás, ahora no recuerdo exactamente la fecha, se las debo, todos los consejos profesionales de ciencias económicas de la Argentina decidieron redactar digamos, un código de ética unificado. ¿Esto por qué? Básicamente porque si bien cada consejo tenía sus tribunales de ética o sus comités de ética y tenía ciertos parámetros, se veía como necesario poder, digamos, llegar a coincidir en algunas cuestiones que son relevantes. Y en esto no es solo la idea de qué está bien o qué está mal, sino son una serie de ideas que después terminan plasmándose en las resoluciones técnicas. Por ejemplo, el criterio de prudencia, ¿sí? El criterio de prudencia es algo que es absolutamente necesario, porque a veces tal vez uno, no sé, con un ánimo muy optimista, puede terminar planteando, y voy a lo concreto ahora, un plan de negocios que sea,
no sé, desde el papel absolutamente rentable. Pero bueno, el criterio de prudencia te lleva precisamente a decir, bajemos el tono, pongámonos en un escenario un poco más conservador, porque tal vez lo que estemos planteando acá, digamos, porque bueno, en última instancia el Excel puede hacer lo que vos quieras, digamos, tenemos que ser cuidadosos porque después alguien va a invertir en función de esto, ¿no? Entonces, el criterio de prudencia es una cuestión absolutamente necesaria. Después hay otros Sí, criterios, ¿no? No los voy a agotar porque realmente es muy extenso, pero hay otro que sí me parece relevante también señalarlo, que tiene que ver con el profesionalismo, ¿no? Y en ese sentido, ahí también nuevamente las resoluciones aportan mucho. Ser profesional también implica tener un método de trabajo. Obviamente que nuestro sí. primer contacto con ese método de trabajo lo hemos tenido en la universidad, que nos formó y que nos enseñó de alguna manera o nos transmitió una serie de técnicas y conocimientos para hacer una determinada profesión. Pero la resolución también te da un método y lo que te brinda con ese método es un marco en el cual vos debes moverte, ¿bien? Entonces, eso también es profesionalismo y no decir, che, bueno, a ver, yo lo armo como quiero. No, no, no lo armas como quiere porque hay, digamos, toda una evolución científica que te lleva a decir, un plan de negocio debe ser armado de esta manera. Dentro de esa manera puede haber matices, pero tiene que estar armado de esa manera. O sea, de alguna forma, recién Lorena lo señalaba rápidamente, si yo no tengo un estudio de mercado que sustente ese plan de negocio, bueno, Ujú. todo es hipótesis pura, digamos, desde qué lugar yo estoy diciendo, eh, esto puede generar tanta cantidad de clientes y esos clientes pueden llegar a pagar tanto nivel, tanto, pueden pagar tal precio y eso me permitiría a mí, digamos, identificar los ingresos. O sea, ¿es una hipótesis que a mí se me ocurrió o es algo que está validado con digamos, con una investigación de mercado que me permite decir, sí, este número es sostenible, digamos, es sustentable de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, perdón, quería agregar algo que es importante la independencia del profesional. Cuando se emite el informe, es importante que el profesional sea independiente respecto de la empresa que lo lleva a cabo. No es que el profesional hace el plan de negocios, sino que lo hace la empresa y el licenciado en administración es el que certifica y tiene que ser independiente de la empresa justamente que lo lleva a cabo. Ajá. Eso Bien. es importante. Y otra cosa clave que recién decía Víctor, es que sí, antes de hacer un plan de negocios, tenemos que armar un modelo de negocios y analizar también todo lo que es la prefactibilidad, o sea, a grandes rasgos, esto que yo dije como plan de marketing, plan económico financiero y plan operativo o de producción o técnico, como quieran llamarlo, eso hay que analizarlo a grandes rasgos antes de introducirse en un negocio. Porque Ujú. quizás no valga la pena armar todo esto, sino que ante todo tenemos que ir a un paso más atrás. Claro. Antes de llegar a un plan de negocios que no sirva, por ejemplo, que lo tengamos que tirar a la basura. Sí, sí, sí. Inclusive la parte del económico financiero creo que es una parte donde tenemos que plantear varios escenarios, no lo especifica la norma, pero sí hay que plantear escenarios optimistas, pesimistas y un escenario intermedio. Y bueno, y tratar de que, como el plan de negocios es una foto de un momento dado, ¿no? Entonces, y por ahí hasta que se termina, pasa un tiempo, bueno, hay que ir ajustando todo el plan de negocios, ya sea por variables que cambien en el contexto, en el macroentorno, en el microentorno, o bueno, esto que decía en la parte más puntual de la parte económico-financiera. Claro. A ver, yo he visto a gente evaluar planes de negocio yendo directamente a lo que es el flujo de fondos y decir, ah, qué bueno, este negocio reda. Y a mí me daba pavor eso, ¿no? Porque a partir de qué está sustentado ese número, ¿no? Y ahí me da también pie para otra pregunta. ¿Qué tiene que ver con el trabajo profesional, como recalcaba recién Víctor, con un montón de cuestiones y después vos reforzabas, Lorena? Eh, ¿Qué onda con el trabajo interdisciplinario dentro de todo esto, no? Porque hay cuestiones que, no me voy a meter en la parte de incumbencias ni nada por el estilo, ¿no? Pero hay cuestiones que muchas veces uno al hacer un plan de negocios se apoya en otros profesionales indefectiblemente, ¿no? Onda, para hacer una investigación en el mercado, sí, yo estoy capacitado, pero por ahí hay otro licenciado en administración que no. ¿Cuál es el apoyo que uno puede tener en este sentido, Víctor?
No, totalmente de acuerdo. A ver, el mundo hoy es interdisciplinario y eso también de alguna forma se refleja en este tipo de herramientas, ¿no? Incluso de profesiones que no necesariamente tienen que ver con las ciencias económicas. Recién decía Lorena, si nosotros pensamos, no sé, en una estimación de mercado, pero eso después se tiene que, digamos, apoyar en un plan productivo y probablemente ahí tengamos que acudir a un ingeniero o algo, digamos, que nos pueda dar un conocimiento más preciso respecto a las posibilidades reales que pueda tener una planta determinada. O si queremos ampliar mercado y necesitamos una ampliación precisamente de la planta, también seguramente tendremos que recurrir a alguien de operaciones para que nos pueda indicar no solo la capacidad real a la cual se puede llegar a, digamos, a incrementar, sino también ahora en un impacto económico financiero, cuál sería la inversión en términos monetarios que se tenga que hacer. Ahí, en ese sentido, lo que las resoluciones prevén, en particular, es que el rol del licenciado en administración, digamos, pasa también a ser, o podría pasar a ser, el rol de un coordinador. Y es Claro, perfectamente factible y está contemplado, por lo menos en la 49, que insisto, es una norma de carácter específico, que uno puede, digamos, acudir a otros profesionales cuando, digamos, esto sea necesario. sí, Hilándolo nuevamente con el tema de ética, y con esto termino de responder la consulta, ahí también está una cuestión de profesionalismo, de saber en qué espacios uno puede, digamos, agregar un valor desde su conocimiento, de su experiencia, y en cuáles no, y por lo tanto tiene que acudir al auxilio, o en auxilio, mejor dicho, perdón, no al auxilio de otras profesiones que nos ayuden, ¿no? Porque en claro. definitiva lo que uno quiere es entregar un trabajo que esté bien realizado y que le sirva a nuestro, digamos, a nuestro cliente. Claro, Inclusive, perdón, inclusive dentro de nuestra profesión hay ciertos expertise, hay algunos que nos dedicamos, no sé, más al marketing, otros más a las operaciones, otros más a, a las finanzas. Entonces, igualmente, así todo, creo que si podemos contar con un equipo interdisciplinario, inclusive dentro de nuestra profesión, creo que se complementan muy bien y me parece que da mucho mayor valor agregado. bien, perfecto. ¿Algo más que quieran comentar de la RT49? ¿Ejemplos, por ejemplo, o formas de implementarla, o algún tip, algún truco, en qué tipo de organizaciones se puede aplicar, alguna experiencia que hayan tenido? A ver, yo me parece muy bueno como venimos trabajando de alguna forma o planteando todo esto. Yo planteo, si querés, algo general y después Dale. le doy paso a Lorena para que pueda decir también lo suyo. Primero, cuando nosotros la redactamos, y obviamente era un primer paso que teníamos que dar, lo hicimos pensando en el caso más global que nos podamos imaginar, y por lo tanto, cuando uno mira la 49, está redactado mucho pensando en empresas de cierta magnitud, empresas grandes, ¿no? Eso nos lleva a que dentro de lo que hoy es parte del plan de trabajo que tenemos dentro de Senadmin, estamos pensando precisamente en avanzar en las problemáticas particulares que son diferentes de lo que serían nuevos negocios o emprendedores y el caso PYME. Eh, entonces, es una cosa que tenemos que atender porque hay diferencias, ¿no? Si bien el marco general es, digamos, aplicable, hay realidades que son claramente distintas entre la realidad que puede tener una empresa de cierta significancia de alguien que recién está empezando, o una pyme, digamos, ¿no? Más onda pequeña que mediana, donde, digamos, su contexto es diferente. Lorena, si a vos te parece, vos podrías comentar algo del caso de emprendimientos nuevos, y después, en todo caso, yo puedo hacer alusión a algún otro caso, si te parece. Dale, cómo no. En cuanto a startups, la verdad que me ha pasado a hacer consultoría a, a emprendedores y que me plantearan que ellos necesitaban conseguir inversores, angels, por ejemplo. Y bueno, les sugerí que me parecía que les podía tener más, más fortaleza ese, en cierta forma, entre comillas, ese plan de negocios, teniéndolo certificado, ¿no? Teniéndolo certificado y, bueno, siguiendo la norma, por supuesto, siguiendo la norma de RT49, así que en ese momento trabajé con este grupo de emprendedores Ujú. y estuvimos armando, bueno, los ayudé también un poco a armar, después los dejé un poco solos, después me trajeron el plan de negocios armado y bueno, ahí bueno, con eso fueron ellos y presentaron y por suerte, bueno, pues, pudieron crecer a nivel internacional.
Ellos empezaron en Argentina, muy chiquitito, y fueron de a poco, a partir de esto, creciendo y logrando. Ujú. La verdad que fue un caso de éxito haber aplicado, si bien, como decía acá Víctor, ciertas cuestiones son diferentes a las grandes empresas y esto intenta abarcar todo y a la vez todo y lo mínimo, o sea, porque lo que dice en la RT que es lo mínimo que debería contener, bueno, en esos grandes títulos uno puede incluir más o menos, depende de la empresa que sea. Por otro lado, cabe aclarar que las grandes empresas, lo que es el planeamiento, esto tiene que ver con el planeamiento, ¿sí? El planeamiento es justamente no formal, es informal, a diferencia de las grandes empresas que es formal. Por eso quizás cuando se pensó supongo que cuando se pensó en la RT 49, se pensó que como tiene que estar formalizado, bueno, pensemos en las grandes empresas, pero siempre es bueno tenerlo escrito. Toda empresa debe tener escrito y no pensar que tampoco se puede planear, porque y dicen, no, en Argentina no planeamos nada, también pasa eso. Las pymes, los emprendedores, dicen no podemos planear nada porque ya sé, con todo lo que pasa en Argentina cambia siempre, no. Es mejor, para mí sigue siendo mejor no solamente planear, sino además planear y formalizarlo. Por eso me parece muy importante. Y además, por ejemplo, en este caso, un plus que fue conseguir inversores. Claro. Bien, entonces, Víctor. A ver, como decía recién y un poco, bueno, también lo ilustraba Lorena con su ejemplo, digamos, los pasos generales en términos, digamos, precisamente abstractos, si se quiere, son válidos, lo que pasa es que hay que adaptarlos, ¿no? Recién hablábamos de la necesidad de validar números del mercado. Bueno, una empresa grande, obviamente, la validación probablemente contrate también una consultoría para hacer una investigación de mercado que tenga cierta, bueno, nada, que sea bastante significativa. Pero en el caso de una pyme, tal vez esa validación de mercado pase por hacer alguna encuesta y hasta tal vez lo esté haciendo de manera propia, pero tiene que validar, digamos, de alguna forma esa característica del mercado, ¿no? Si bien en el caso de las pymes ya están un pasito más adelante que en el caso de lo que puede ser una startup, digamos, que recién están haciendo y que está de alguna forma más allá del horizonte que pueda tener de desarrollo, pero está dando sus primeros pasos, vuelvo a esto de contar con información validada y poder, de alguna manera, tener algún instrumento que te permita, digamos, poder tener información hacia dónde va. Y ahí me da pie a otra cuestión que me parece interesante, donde suelen demandarse mucho los planes de negocio. Bueno, Lorena lo planteaba para el caso de la búsqueda de potenciales inversores, ¿no? Sí. Lo cual es lógico, porque hay veces que no tenés el capital suficiente y, bueno, estás pensando en decir, bueno, entrego parte del equity y entonces alguien quiere ver si tu negocio es viable o no. Y lo otro es, si estoy pensando ahora en una suerte de reestructuración. Entonces, quiero cambiar el modelo de negocio, siento que el modelo actual ha llegado a una suerte de techo y si queremos seguir creciendo, tenemos que buscar nuevos mercados. Esos nuevos mercados ya pueden entenderse como nuevos mercados geográficos o como incorporaciones y desarrollos de nuevos productos y o servicios, pero en todo caso es una reestructuración. A veces asociamos reestructuración a crisis, bueno, no necesariamente así, ¿no? O sea, Sí, o en sí. todo caso será una crisis expansiva, pero, o sea, uno tiene que estar pensando constantemente en poner a prueba su modelo de negocio y en ese sentido, el plan de negocios como tal y esta resolución que da un marco normativo, si se quiere, a los planes de negocios, puede ser de muchísima utilidad para aquellos que están repensando hacer cosas. A nosotros, lo particular acá, en la consultora que tenemos, nos tocó hace un tiempo, y yo siempre lo tomo como caso testigo, una empresa con la que venimos trabajando en varios desarrollos, y ellos son representantes oficiales de Picao y Paladini, y tienen toda la zona norte, como, bueno, tienen una flota de camiones y hacen distribución. Y si bien habían implementado distintas estrategias comerciales para crecer, en un momento determinado, digamos, dijeron, por acá no es suficiente. Y bueno, nosotros propusimos, y con un plan de negocios que nos apoyó, desarrollar un modelo de negocio alternativo, pero complementario. Ese modelo, a ver, alternativo al negocio actual, digo, pero en realidad es complementario en cuanto a las características del mismo, y se terminaron habiendo 3 puntos de ventas mayoristas. Entonces, hoy se complementa lo que es la distribución por camiones, que llega a cierta zona, con 3 puntos de ventas estratégicamente ubicados, donde el cliente, el detallista, en definitiva va a comprar,
pero bueno, terminó eso siendo bastante útil. Y esto fue una reestructuración, en definitiva, y para eso se lo pensó como un plan de negocios. Claro, claro. Sí, reestructuración igual cambio, no un problema, es cierto. Muchas Reestructuración veces igual cambio, está no un ese problema. mote y no es correcto. Tal cual. A ver, puede ser de que estés pasando por una situación difícil y eso te obliga a cambiar, Exacto. pero no necesariamente el cambio tiene que devenir de una situación complicada. Sí, sí. Y Dale. bueno, también otros casos de aplicación podría ser expandirse internacionalmente a nuevos mercados. Me tocó asesorar a una pyme que quería expandirse a otros mercados y bueno, justamente había que hacer un plan de negocios porque era otro contexto. Justamente había que investigar bastante, mucho más cada mercado, porque Ujú. el argentino lo conocía mucho, bastante, y se tenía que meter en un mercado totalmente desconocido, con lo cual en ese momento, hace un par de años, era China, uno de los mercados interesantes para introducirse, y bueno, ahí se tuvo que meter en otra cultura, así que llevó tiempo ese plan de negocios a este Ujú. cliente porque, claro, era conocer todo de cero. Pero, y bueno, acostumbrarse a que la inflación no pasaba nada con la inflación, por ejemplo, pero sí esas variables de cultura que influían en este nuevo plan de negocios y por ahí lo que tiene que ver con la estrategia de marketing, ¿no? Todas las estrategias de marketing totalmente diferentes, con segmentos, apuntaba al mismo producto a un segmento diferente de clientes en ese país, diferente al nuestro, Ujú. entonces la verdad que estuvo interesante como el ejercicio de esta pyme de querer irse y hacerlo como venga, no, fue forma profesional, como decíamos, siguiendo esta metodología y eso es la clave del éxito, es importante. Yo actualmente tengo una amiga que ayer justamente tomamos un café y trataba de explicarle algo, pero claro, ella no entiende de negocios y me costó mucho hacerle entender la importancia de que si se metía en un negocio era bueno armar un plan de negocios. Por Ujú. eso a veces lo que me parece que cabe aclarar que por ahí las grandes empresas entienden muy bien la necesidad de un plan de negocios. Y por ahí la pyme, el emprendedor, le cuesta entender o hay que utilizar una explicación un poco más extensa para que se entienda el por qué. Porque me ha pasado que emprendedores no lo entiendan y otros, bueno, este grupo de emprendedores que digo que fue un caso de éxito, ellos ya tenían una idea de por qué era bueno. O sea, había como una especie de puntapié inicial, pero el resto por ahí a veces pasa con las pymes y los emprendedores que no entienden la importancia del plan de negocios. Y ni hablar de la importancia del plan de negocios certificado, ¿sí? Ujú. Legalizado. Así que creo que es importante, esta charla de hoy creo que si bien no, va a estar en YouTube, así que por ahí estaría bueno a nuestros clientes mostrarles esta charla para que entiendan la importancia también de, por ejemplo, esto que podemos hacer por ellos, que es certificarles un plan de negocios. Sí, perfecto. A ver, para resumir un poquitito, la RT49 contiene una serie de parámetros mínimos que debe tener un plan de negocios, que obviamente a partir de lo que estuvieron diciendo es para encararlo de una forma profesional y que se va a adecuar a las necesidades de cada tipo de organización o la profundidad en la implementación de cada uno de estos parámetros, ¿no? Siempre entendiendo primero la parte del profesional y los resguardos que hay que tener, el principio de prudencia, etcétera, etcétera, y otras cuestiones que no fueron mencionadas en esta charla, para que no pase lo que ha pasado en algunos casos, que con un plan de negocios y todo, no estaba hecha una investigación de mercado como correspondía, exportaron toneladas de chupetines bolita a Estados Unidos y en Estados Unidos son las paletas, no son los chupetines bolita. Así que terminaron todos de uno a uno en un orfanato, regalados, porque no funcionaba ese formato de la golosina. Cosa contraria, sí funcionó en China. En ambos casos, esta gran empresa muy conocida en la Argentina,
se mandó medio hasta intuitivamente, ¿no? Falló en la parte de lo que es la investigación de mercado. No hizo un enfoque realmente profesional en ese tema y fueron medio a suerte o verdad. La diferencia entre una empresa grande y una pyme es la espalda que tiene para asumir esos errores, ¿sí? Así que bueno, cambiamos de resolución técnica. ¿La de encargos generales de qué se trata? A ver, la de encargos generales, tal cual como vos lo acabas de señalar y algo lo habíamos planteado, recién cuando hacía esa diferenciación entre normas específicas y normas genéricas, lo que brinda es tratar de darle un marco de actuación a la licenciatura en administración en distintos tipos de trabajo, no lo circunscribe a un solo tipo de trabajo. Con lo cual, en principio, en distintas actividades en las cuales uno tiene un cierto expertise, como puede ser el marketing, como puede ser capital humano, como pueden ser las finanzas, como pueden ser los procedimientos y otras cuestiones más que nosotros atendemos desde nuestro conocimiento, se puede aplicar esta norma. Es una norma muy simple porque básicamente sigue un proceso general de consultoría. En su momento cuando la elaboramos, y bueno, Lorena participó también de aquel equipo, nos habíamos nutrido de distintos antecedentes. Uno de los antecedentes que habíamos tomado y que precisamente Lorena fue quien acercó el mismo, fue una norma generada por ISO, que es la 20.700, si yo no recuerdo mal, Sí. que es precisamente sobre buenas prácticas de consultoría, ¿no? Nosotros no es que replicamos esa norma a este modelo, sino que fue una de las fuentes que tomamos. Después tomamos, obviamente, otras fuentes y tratamos a partir de eso, digamos, construir una suerte de pasos de consultoría general que debería realizar un profesional con independencia del encargo que se le vaya a proponer, ¿no? El encargo, reitero, puede estar parado en capital humano, puede estar parado en finanzas, puede estar parado en marketing, puede estar parado en management en general, puede estar parado en distintas cuestiones, pero el paso metodológico, los pasos metodológicos que uno debe realizar, en esencia son los mismos, ¿no? Parte de hacer un diagnóstico, o sea, sin un diagnóstico claro, sin entender cuál es el contexto en el cual la organización se encuentra, tanto interna como externamente, digamos, es muy difícil después plasmar una propuesta, después identificar caminos de solución, caminos que pueden ser alternativos y o complementarios, fijar criterios para poder evaluar esas alternativas, esos caminos, y en función después de esa evaluación de alguna manera que pueda surgir de contrastar esos criterios, de cada una de las alternativas a la luz de esos criterios, recomendar el camino que nosotros consideramos que es el más apropiado, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma pregona o plantea esta resolución técnica que es la 58 y que sirve para distintos tipos de trabajos. O sea, básicamente es una resolución que lo que hace es mostrar una metodología general para la aplicación en trabajos de asesoramiento. Sí, perfecto. Tal cual es eso. Así Perfecto. es. Bien, contanos un poquito más. No, y bueno, es eso, es básicamente tener una metodología, sí, un marco para poder llevar adelante una consultoría. Que si me retracto a los años hace que hago consultoría, hace muchos años atrás, no, o sea, trataba de buscar yo misma una metodología. Si bien las Big Four tienen su propia metodología, en ese momento yo empecé haciendo consultoría y la verdad que la hacía como pensaba que era lo más adecuado hacerla. Pero lo interesante de esta norma es que justamente, como bien decía Víctor, nos brinda ese método, ¿sí? que profesionaliza nuestro trabajo. Y el broche de oro es esa certificación. Y esa firma obviamente tiene que tener hecho con ética, como bien decía, con criterio de prudencia, etcétera, como bien mencionaba Víctor. Pero lo importante es eso, lo importante es que ahora tenemos una norma que nos profesionaliza nuestro trabajo y nos jerarquiza nuestra profesión, porque ya es una norma muy parecida a la que tienen los contadores. Entonces lo que quisimos hacer ahora, después
habiendo visto una norma de tipo específica como fue la RT49, cuando pensamos, hacemos brainstorming ahí con el equipo, con Víctor, era hacer una norma ahora general. Después sí, paralelamente vamos a hacer alguna norma específica, pero la idea es hacer una norma general para poder abarcar todos esos aspectos. Y aparte porque uno de los posibles trabajos o de los potenciales trabajos que tiene un licenciado en administración es justamente hacer consultoría. Yo cuando me retracto a la facultad, pensé que el LLA solamente era relación de dependencia, por ejemplo. ¿Sí? Hace tantos años atrás. Y pensé que el contador, que por eso me decidí por contador primero, pensé que el contador era el que tenía firma, era lo que me ha dicho mi papá un poco, así que pobre mi papá. Pero mi papá era la fuente que tenía para consultar en ese momento. No es como ahora que está la inteligencia artificial, sí, internet, sino que en la época esa, bueno, uno consultaba también ahora, pero digamos, en ese momento con sus referentes. Y me acuerdo que le consulté y me dijo, no, porque el contador es independiente y tiene firma. Y yo dije, bueno, voy por acá. Y bueno, después me enteré que podía hacer otras cosas. Bueno, desde tener tu propio proyecto, por supuesto, ser emprendedor, tu propia empresa, bueno. Y hacer esto de consultoría, que me parece un ámbito muy interesante, y aparte a mí me encanta consultoría porque es eso, que es constantemente algo diferente. Cada proyecto es un mundo diferente y eso es los desafíos que te pone ante un desafío, una oportunidad de crecer vos mismo, aparte. Porque vas aprendiendo también con tu cliente, inclusive a través de digamos, los diferentes sectores en donde se van moviendo estos clientes. Aunque yo haga una consultoría en un aspecto, supongamos mejora de procesos, una cosa es hacer mejora de procesos en un banco y otra cosa es una mejora de procesos en una empresa cervecera. Nada que ver. Entonces, como que eso también está interesante. A pesar de hacer una consultoría, un proyecto es único para cada empresa. Eso es lo que tiene de bueno para mí la consultoría. Y bueno, la metodología que nos brinda la RT es como que nos da ese marco profesional que hace que nuestra consultoría tenga un valor agregado muy importante. Bien, perfecto. Entonces, siendo esta RT una RT más de corte genérico, ¿sí? ¿Podría llegar a surgir en algún momento una RT específica que limite el accionar de esta RT? A ver, no es que aparezca una que limite, sino que, como pasó con el caso del plan de negocios, si hay algún tipo de actividad que uno considere que sea necesaria una mayor precisión, la idea es avanzar en una norma de carácter específico. Cuando uno tiene, de pronto se puede munir, como decíamos recién, de herramientas más genéricas, lo hará de esta forma. Si vos me permitís un ejemplo, tal vez esto pueda ser más ilustrativo, ¿no? Y poder entender esta flexibilidad que tiene la norma y cuándo eventualmente esa flexibilidad te juega a favor. A ver, uno de los campos de actuación en los cuales podrías tener, como dije, es un aspecto financiero, y dentro de eso, por ejemplo, financiero / también, digamos, negocios en general, está el tema de las evaluaciones de empresa, ¿no? Yo esto lo cuento tanto desde un aspecto teórico como de un aspecto práctico, ¿no? Práctico, bueno, porque me tocó evaluar hace poquito, participar de un proceso de evaluación. Desde el punto de vista teórico, cuando uno investiga, existen alrededor de 12, métodos de evaluación diferentes, que están agrupados en distintos tipos de categorías. Si bien hoy el que más se reconoce o el que se le da como mayor sustento tiene que ver con descontar flujo futuro de fondos, que nuevamente es casi un proyecto de inversión de alguna manera, pero eso es bajo un contexto determinado. Si yo estoy en una situación en la cual estamos frente a una disolución societaria o a la disolución de un negocio, ese método de evaluación no es válido. O sea, o no es el más pertinente. Exacto. Entonces, de pronto ahí tal vez termine yendo a un método de evaluación más sustentado o parado en lo que sería una evaluación de carácter patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que, nuevamente, vamos al método general que plantea la 58. La 58 te dice, primero que hagas un diagnóstico, ¿bien? Entonces, bueno, hacemos un diagnóstico. ¿Cuál es la perspectiva de este negocio? Esto es un negocio que está en marcha y tiene continuidad. Es la perspectiva de un negocio que tiene continuidad y que además en el mercado en el cual está trabajando puede presentar, digamos, un crecimiento significativo, o es un negocio que está en caminos de desaparecer, ya sea por el mercado o ya sea que tal vez el negocio como tal pueda caminar, pero
los socios hoy como tales no están, digamos, trabajando adecuadamente y están en una situación terminal, ¿bien? Entonces, ese es un punto de partida tanto externo como interno que tenés que ver y que la norma te lo plantea, ¿sí? O sea, dice, a ver, hace un diagnóstico. Sí. Segundo, bueno, dado ese diagnóstico, bueno, ¿cuáles son las alternativas y cuáles son los criterios que tenés que tomar? Bueno, entonces, las alternativas, para estar condicionadas por eso, y nuevamente, acá tenés como 12 criterios distintos, y esos 12 criterios están absolutamente, digamos, limitados o asociados, mejor dicho, a lo que cada uno de ellos quiere hacer y a esa perspectiva que te da el diagnóstico de entrada. Entonces, uno puede decir, bueno, a mí me salió que esta empresa vale tanto y otro tenía una evaluación diferente con una empresa muy parecida. Sí, pero el contexto era distinto. O sea, y las perspectivas eran distintas. En uno estamos hablando de un negocio que podía crecer y en el otro estamos hablando de un negocio en el cual hoy la necesidad es de disolverlo, ¿no? Sí, sí. Y estás planteando un escenario absolutamente distinto. Entonces, eso es lo que te da esta norma, ¿no? Te da esa cierta flexibilidad en función de la empresa, en función del contexto de la empresa, en función de las perspectivas que tenga ese negocio a futuro, y te va llevando para decir, bueno, esta es la recomendación profesional, ¿bien? Que uno pueda llegar a hacer. Bueno, yo les puedo contar otro caso que tuve recientemente se puso muy de moda tener una fábrica de cervezas artesanales. Uh-huh. Me tocó asesorar a esta empresa en la mejora de procesos. Esta era una pyme. Y bueno, me encontré usé herramientas para diagnosticar, por ejemplo, flujogramas, diagramas de flujo, multicolumnar. Sí, usamos varios gráficos para analizar los procesos. Y claro, cuando llegamos a las alternativas, como decía Víctor, habían varias alternativas, pero por supuesto que no todas son aplicables porque tiene que ver mucho con los recursos que cuenta la compañía. Sí, por más que a mí me parezca que sería interesante, siendo una empresa que es capital intensivo, ¿sí? Necesito automatizar todo, que sería lo ideal, por supuesto. Las grandes empresas tienen esas fábricas del futuro donde está todo robotizado, no existen personas o pocas personas. Bueno, la verdad que esa sería como una alternativa ideal que le planteaba a la empresa, pero no la que ellos podían llevar adelante. Entonces tuve que ir por automatizar algún proceso, dejar alguno mecanizado, alguno manual, tuve que ir por esos lados, cuando quizás por eso el ideal hubiese sido la otra opción. O sea, a modo teórico, uno diría voy por esta opción. Sin embargo, uno tiene que siempre considerar los recursos del cliente, por ejemplo, a la hora de plantear la alternativa. Quizás se puede armar alternativas, de menor a mayor, y diciendo, bueno, vamos primero por solucionar esto, después luego esto es lo que siento que se pueden ir abarcando todas las alternativas, pero como gradualmente, que también a veces uno puede acordar con el cliente y bueno, vamos por esta primero en esta consultoría y luego, bueno, haremos otra y iremos por un paso más adelante. Bien. Ahora, todo esto, tanto con la RT49 como con la 58, está el tema de la firma profesional, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa firma? Y bueno, enorme, ¿no? Lo decía Lorena en algún momento también, y bueno, creo que yo también lo señalé. ¿Por qué? Primero, porque de alguna forma juega como un aval, ¿no? Que creo que lo señalé en más de una oportunidad. Segundo, porque, a ver, estoy pensando desde el lado del cliente, ¿no? Más que nada, después si quieren podemos también discutirlo o conversarlo desde el lado del profesional. Entonces, primero es un aval de que hay una metodología detrás, un aval de que quien está haciendo el trabajo es un profesional, porque ahí sí el consejo está certificando eso, ¿sí? Está diciendo quien está firmando y quien hizo el trabajo o quien verificó el trabajo o lo que fuera, está matriculado en nuestro consejo, no es un idóneo o lo que fuera. Entonces eso tiene, obviamente, también, o debería tener mucha importancia para quien está contratando. Sí, eso sí. le da o le debería dar tranquilidad a los usuarios de la información, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los usuarios de la información? A ver, se señaló también los ejemplos para cualquier caso. Si estoy pensando en buscar socios, y esto es válido para el plan de negocio como para otra, o para la resolución técnica 58, en cualquier tipo de trabajo que uno pueda hacerlo, si eso va a un tercero, el hecho de que esté
realizado por un profesional y un profesional independiente, da garantías de que ese trabajo, digamos, ha tenido una cierta metodología, reitero, y que ha tenido la cierta independencia necesaria como para que lo que esté plasmado ahí sea lo que más se ajusta a la realidad, ¿no? Sí, a ver, absolutamente claro, yo sé que lo habían planteado varias veces, simplemente quería recalcarlo, no es nada más que No, por porque estoy supuesto. engripado que No, por volví a supuesto. preguntar lo mismo. A No, ver, no, tranquilo, tranquilo, se entendió. no, pero hay algo que a mí me parece una de las cosas más importantes de todo esto, que tiene que ver con que una organización está mostrándote las entrañas muchas veces para todo este tipo de trabajos, ¿no? Te muestran sus métodos de trabajo, te muestran sus números, te muestran su personal, te muestran todo. Y digo las entrañas cuando podrían usarse otro tipo de calificaciones, ¿no? Entonces, hay una cuestión también que al ser un profesional matriculado, hay cierto código de ética que está atrás y que De está como la confidencialidad. espada de Damocles arriba de cada profesional en caso de un incumplimiento, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las cuestiones que son importantes y que hay que destacarlas, ¿no? Como un valor de tener este tipo de herramientas. Sí, si me permite un minutito, Sí, dos dale. cosas al respecto. Una es una cuestión de confidencialidad que tiene que estar presente siempre, más allá de que haya o no una cuestión normativa, pero que claramente cuando hay una norma, bueno, uno como que se siente, digamos, más obligado a, pero debería estar siempre, ¿no? Sí, Y sí. segundo, yo siempre hago alusión, por lo menos en el caso de la 58, a dos instrumentos que la norma también proporciona, que son de mucha relevancia, que son la carta acuerdo y la carta gerencia, que en definitiva en la primera uno establece con claridad cuál es el alcance del trabajo. Eso no es menor, porque en materia de servicios, y nosotros lo que ofrecemos son servicios, digamos, más Ujú. allá de que pueda haber algún producto tangible, como puede ser un informe que lo haga entregable y demás, en materia de servicios es importante delimitar con claridad qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser la metodología de trabajo que uno va a llevar a cabo, la dedicación que le va a dar, con quién tiene que actuar, qué información debe suministrarle y poner a disposición del profesional de empresa para que el trabajo pueda llegar a, digamos, a buen término, porque después uno se imagina un trabajo y tal vez por distintos motivos la empresa o no cuenta con la información o algunos lugares de la empresa, digamos, son medio reacios a brindar la información y eso impacta directamente en el trabajo que uno tiene, ¿no? Entonces, así como de un lado tiene que haber confidencialidad y un trabajo estrictamente profesional, del otro lado, y esto es importante que las empresas y en particular las pymes lo comprendan y lo maduran, tienen que haber la suficiente apertura como para brindarte toda la documentación e información necesaria para que vos puedas hacer tu trabajo en tiempo y forma, ¿no? Sí, sí. Sí, y Incluso, perdón, qué importante también lo del alcance. Uno de los errores que un profesional comete al principio, en los primeros trabajos de consultoría que hace, es justamente el no delimitar el alcance. Entonces siempre se termina perjudicando el profesional por pero esto no estaba incorporado. Yo tenía expectativas de que Tal cual. sí, y terminás trabajando gratis, degradando en realidad tu trabajo, sí ¿no? me pasó, tal cual, iba a comentar lo Ah. mismo, que los primeros pasos míos fue, claro, encima con un amigo que tenía una empresa, con lo cual peor, se agravó el problema, porque me decía, pero ¿cómo? ¿No incluía esto, otro? No. Entonces, es muy importante porque el alcance va atado a nuestros honorarios también, ¿no? Sí, sí. Entonces, es importante fijar el alcance y aunque sea tu mejor amigo, redactar, o sea, en esa carta acuerdo ese alcance, parte, y si hay cambio de alcance se puede hacer también, se puede hacer, se puede cambiar esa Ujú. carta Absolutamente. con un cambio de alcance. Y por otro lado, importante esa carta acuerdo porque también puede ser que uno haga mal el trabajo no debido a que justamente que no tienen las herramientas para llevarlo, la información para llevarlo adelante. A veces pasa de que el cliente es el que te va poniendo los diferentes, digamos, traspiés para que uno no pueda lograr el objetivo. Entonces, no es uno el responsable de eso. Sí, sí, Ambos, a ver, ambos somos socios estratégicos, en realidad, y eso Ujú. tiene que estar claro cuando uno hace una consultoría. Sí, perdón.
Sí, no, y una cosita, y esto no necesariamente porque haya mala fe en el medio. A ver, yo cuento un caso que me tocó ahora. Nosotros estamos trabajando en una consultoría donde básicamente, para hacerlo en términos muy simples, estamos desarrollando una serie de tableros de comando para la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, nosotros presuponíamos que había un determinado nivel de desarrollo y de acceso a la información en el sistema de gestión que ellos tenían. Y esto por la conversación con el dueño, ¿no? Ahora, después cuando vamos a la práctica, encontramos que eso que ellos suponían que estaba disponible no estaba disponible. Y no fue una cuestión de mala fe por parte de ellos, sino que ellos creían que el sistema les proporcionaba información sobre A, B, C y D, y en realidad con suerte sacabas de A y con B más o menos, pero no tenían ni C ni D. Entonces, claramente eso impacta en el trabajo nuestro en cuanto a la calidad y en cuanto a los tiempos. Entonces, poder contar con un tablero más desarrollado, obviamente no era factible porque no teníamos esa información o la información estaba desactualizada por, no sé, por errores de proceso de carga o por lo que fuera, porque no era automatizado. Bueno, entonces hay una serie de cuestiones que uno tiene que tomárselo muy, digamos, muy en serio y no a la ligera. Por eso reitero que en el caso de la 58, uno de los elementos claves en ese proceso general es el diagnóstico, ¿no? Sí, sí. Y que eventualmente, un poco lo que decía Lorena recién, si ese diagnóstico, porque obviamente uno puede tener como una idea previa, digamos, te obliga a modificar tu plan de trabajo, y bueno, que ese plan de trabajo obviamente se impacte en un nuevo acuerdo en términos de lo que va a ser el producto final, de lo que va a ser los tiempos y obviamente lo que va a ser los honorarios. Porque, Sí, sí. bueno, uno presuponía que tenía que hacer tales cosas, pero después te encontré con una realidad distinta, ¿no? Con tierra, digamos, bombardeada. Entonces, bueno, la cosa es diferente. Y a mí me ha pasado otra cosa, que me llamen para una consultoría de una temática puntual y que bueno, que cuando avanzo con el cliente, esa temática no es exactamente la que necesitan ellos. Porque por ahí necesito una temática previa. Me ha pasado que me llamen para, por ejemplo, para lo que es llevar adelante, ayudarlos con el plan de marketing, y me daba cuenta que pero no tenían el modelo de negocios, ni el plan de negocios, no tenía nada de lo que iba para atrás. Entonces, ¿cómo iba a ayudarlos en el plan, en la estrategia de marketing si no tenían previamente el modelo de negocios armado? Así que y eso con los emprendedores también, mucho. Con la parte de emprendedores que estuve un tiempo largo, me pasaba que me buscaban por costos y por eso no tenían el modelo de negocios, cosas, estrategias de la compañía a nivel Sí, sí. corporativo. La verdad, muchas cosas previas que hacía que no se podía cumplir el objetivo de ese cliente. Entonces, hay que a veces por eso, hablar muy bien con ese cliente para que entienda que es, y por ahí otra al revés, o que querían cosas mucho más avanzadas, pero había que hacer todos estos pasos. Y bueno, o yo encontrarme con muchos más problemas de los que ellos me planteaban, eso también. Entonces yo plantearle, abrir el alcance o ampliar el alcance, quiero decir. Bueno, por eso hay muchas variantes sobre el alcance, pero tiene que estar, y eso tiene que estar sí o sí escrito. O sea, ni tu mejor amigo... Sí. A ver, por eso la importancia de esta metodología que comienza con un diagnóstico, ¿no? Y también una clave que hay en este punto que tiene que ver con el criterio que tiene uno como profesional, ¿no? Es cómo lo va a redactar. En el caso este que nos estabas comentando recién vos, Víctor, la empresa creía que tenía A, B, C y D, ¿sí? Y vos dijiste, bueno, A bastante bien y algo de B podían llegar a tener. Ahora es, la empresa cuando estás haciendo el diagnóstico es, manifiesta tener A, B, C y D, ¿entendés? Como para estar cubiertos y no ser vos quien lo está afirmando. Y de esa forma queda delimitada la responsabilidad de cada uno. No, sí, por supuesto. Y por eso también, a ver, por otro lado, nosotros no solo nos quedamos con el acuerdo, sino también con la carta gerencia, Ajá. a menos que la gerencia a menos que la gerencia esté ejercitada por el dueño, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque nuevamente lo que suele suceder es que la visión que tiene el dueño muchas veces no necesariamente es condicente con lo que está sucediendo en estos aspectos, los detalles, digo, ¿no? Nunca hablando de alguna cuestión diferente. Y segundo, respecto a la letra chica, esto de manifiesta y demás, más allá de esa terminología y de hablar digamos, siempre en potencial, nunca está de más establecer alguna cláusula
o algún punto que sea muy preciso en el hecho de señalar que si se encuentran, digamos, situaciones disímiles a lo que uno esperaba, digamos, esto amerite digamos, una renegociación o un replanteo del plan de trabajo, ¿no? Esto es importante ponerlo de manera absolutamente explícita, ¿no? Claro. Bueno, Lorena lo dijo en varias ocasiones, yo voy a usar una frase muy reconocida, harto conocida: a las palabras se les lleva el viento, entonces es importante poner todo por escrito. Lo que pasa es que al ser un servicio, hay cosas que eventualmente es cierto, uno no sabe muy bien con qué se va a encontrar, pero sí puede abrir el paraguas antes de que llueva señalando esto, ¿no? Bueno, a ver, o sea, esto bajo la hipótesis de que esté tal información. Si no está tal información, digamos, Claro. no. Y otro Te de cambia Eso es algo que yo radicalmente el suelo hacer panorama. totalmente. Y otro de los... Porque si no tenés que ir a lo anterior, perdón Lorena, un minuto, No, está ahí a bien. lo que ella planteó, digamos, o sea, Claro. de pronto tenés que adosar digamos, al desarrollo, por ejemplo, esto que yo estaba diciendo, de un tablero de comando y demás, digamos, alguna consultoría de reorganización de procesos administrativos, por lo menos, para que, digamos, puedan, no sé, contar con información que sea confiable. ¿Sí? Entonces, mínimamente tenemos que repensar en adicionar cosas. Y a mí me pasó una experiencia con respecto a cuando finalicé mi MBA, como yo hice mi tesis sobre liderazgo femenino, allá lejos, por el 2012, hace muchos años, donde no se hablaba de estas temáticas, inclusive varias consultoras grandes, Big Four, me contrataban a mí para ayudarlos a la consultoría en liderazgo femenino. Claro, y esto, ¿por qué iba esto? Porque esto es bien soft, ¿no? Por ahí estamos hablando, cuando hablamos de números, no sé, de costos, de tableros de control, pero cuando vamos por ahí a una consultoría más de habilidades blandas, también tiene que estar muy en claro, porque se puede diluir, se puede ir por otro lado, si no está bien definido el alcance, ¿no? Porque es diferente a hacer consultoría en finanzas, por ejemplo, Claro. o en un tablero de control. Entonces es importante que esté en claro el liderazgo, por ejemplo, por ahí muy así, muy volátil el tema parece, pero no, es concreto y qué pasos se tienen que llevar adelante para poder trabajar sobre esa temática. Bien. Contame, ¿qué oportunidades ves en todo esto? Y veo una oportunidad de crecimiento de nuestra profesión, por un lado. ¿En qué sentido de crecimiento? De crecimiento en cuanto al profesionalismo y a jerarquizarla aún más. Y de crecimiento y digamos, de esto de generar metodologías nos permite crecer, porque nos da, si bien la administración es un poco de arte, por eso es que no lo podemos customizar tanto, porque tiene eso de arte, tiene de ciencia y de técnica. Entonces, un poco con esto estamos poniendo algo de técnica, agregando nosotros algo de técnica, y a la ciencia también, porque estamos aportando estas resoluciones técnicas que es de acá de toda la vida, ¿no? Que van a quedar, o por lo menos por muchos años. Entonces creo que el profesional que esté ahora haciendo la carrera tiene otra motivación para mí. Yo los veo a mis alumnos, bueno, algunos estoy teniendo por primera vez en UBA, se cambió la currícula, se cambió el programa de la carrera, y en UBA ahora Administración General está en primer año y estoy por primera vez dando clases en esa materia, y desde ese momento les hablo de todo esto. Porque es importante evangelizar, por ejemplo, entre comillas, ¿no?, sobre estas normas, porque me doy cuenta que profesionales que son graduados, obviamente graduados, matriculados inclusive no la conocen. Entonces desde ese punto estoy un poquito evangelizando desde el primer año. En tercer año en Administración de Operaciones, que ya están por recibirse, también les cuento de todo esto de las resoluciones técnicas y la importancia, ¿no? Y cómo esto les puede abrir oportunidades de nuevos proyectos, nuevos trabajos. Y por otro lado, porque esto del carácter general lo que nos brinda es eso, poder hacer esta consultoría ahora con la tecnología, por ejemplo, ¿no?, que se viene muy en boga, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual.
Muchas empresas, por ejemplo, están teniendo sus plantas en el metaverso para hacer la mejora de procesos. O sea, las grandes empresas están haciendo eso. Yo, si tienen un poquito de dinero, les propongo, si vemos cómo vamos, cada vez va a ser más económico hacer una planta en el metaverso. Por otro lado, también aporto mi granito de arena acá en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, siendo la coordinadora de un programa llamado Modo Consultoría, tratando también de evangelizar ahí a la matrícula respecto de este nuevo campo de acción, que por ahí algunos no lo conocen, otros lo conocen, pero todavía lo hacían sin estar profesionalizado, como me pasó a mí al principio, y que ahora tengan una metodología que lo profesionalice. Para mí eso jerarquiza la profesión, da un valor agregado, y bueno, es un broche de oro de lo que hacemos, ¿no? De nuestro trabajo profesional. Bien. Víctor, ¿algo para agregar? Sí, una cuestión contextual que me parece que es relevante, ¿no? Nosotros en este momento estamos, gracias a Dios, digamos, y espero que siga así, en un camino de desaceleración de la inflación. Eso lo que está haciendo es que las empresas estén mucho más preocupadas por el detalle y por dejarse ayudar. O sea, en el contexto anterior, de alguna manera, cualquier imperfección o lo que fuera, bueno, le metías un 20, un 25% a tu producto, y como el mercado ya estaba golpeado por todos lados, bueno, nada, te lo tomaban. Hoy claramente eso no es así. De hecho, cuando fue ahora, como ustedes saben, el tema de la salida del cepo, algunos quisieron aumentar el precio de los comestibles y demás, y la gran mayoría de los supermercados y de los detallistas en general, no solo los super, dijeron no a esos precios, ¿no? Sí. Entonces, hoy se gana y se pierde en el detalle por parte de las empresas, y eso está abriendo una ventana de oportunidades muy grande para los profesionales que hacen consultoría. De todo tipo, ¿no? De marketing otra vez, de capital humano, de management en general, de operaciones, de procesos. Entonces creo que ahí hay mucho para eso. Y ahí también va a haber como una segunda etapa, porque tal vez en el medio se meta mucha gente, donde también el mercado seguramente va a ir distinguiendo quién realmente agrega valor y quién es un trabajo serio de aquellos que no, ¿sí? Exacto. Entonces ahí creo que tener una metodología, tener una firma, tener un consejo profesional atrás, estar capacitado realmente, creo que va a marcar una diferencia, y creo que eso el mercado también lo va a valorar y lo va a validar, ¿no? Sí, coincido con vos. La inflación es un ocultador de ineficiencias y ahora van a empezar a surgir todas esas falencias, tanto en el mundo productivo, si queremos llamarlo así, las empresas, las fábricas, como en el mundo profesional, en donde nadie va a querer pagar algo que, bueno, probemos. Que no lo vale, obvio, No, por exacto, supuesto. tal cual. Bueno, muchísimas gracias a los dos por la charla. Ha sido muy grato, como todas las veces, hablar con ustedes. Y bueno, esperamos a todos los demás, a toda la audiencia, los esperamos en la próxima charla, que es la semana que viene, que vamos a estar hablando sobre tableros de control. Así que bueno, hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao.